títulos del mundo, porque es la detención del ex director del FMI, Rodrigo Rato, por fraude fiscal y lavado de dinero. Se lo llevaron preso, Fue detenido, lo metieron en el auto como un delincuente más, y esto sorprende. España, que tiene altos índices de corrupción, lo mismo que Italia, también Grecia, es decir, los países que están más complicados en materia económica, tienen que ver justamente también con la corrupción, como pasa en América Latina. Tiene un mapa, España, donde están los centros de corrupción en los lugares donde se han robado el dinero. El mapa de la corrupción, pero efectivamente con información. Tenemos en línea una comunicación que tiene que ver con lo que antes hablaba justamente Graciela Ocaña, a propósito de que la AGN dejó de investigar lo que es una denuncia judicial y que investiga, en ese caso, la jueza Servini de Cubría, en cuanto a los fondos públicos de Fútbol para Todos. Y por eso tenemos en línea a Horacio Pernacsetti, que es de la agencia, justamente de la Auditoría General de la Nación, uno de los organismos más prestigiosos que tiene la Argentina, pero que en este caso terminó votando por, digamos, el archivo de esta investigación, que ya tenía un informe de parte de la AGN, y ahora me lo va seguramente a explicar Horacio, y que finalmente no sigue adelante. ¿Es así, Horacio? Bueno, en principio es así, es decir, la Auditoría General de la Nación está formado por 7 auditores generales. El Colegio de Auditores lo integran 7. De los 7, 4 corresponden al oficialismo y 3, que uno es el presidente, Leandro Despuig, otro es el doctor Nieva de Jujuy, y yo, quien les habla, Horacio Pernacsetti, somos de la minoría propuesta por la oposición. Los informes de auditoría son eminentemente técnicos, sí. Y en este caso se trata de un informe de gestión sobre un programa presupuestario creado en el año 2009 que se llama Fútbol para Todos. Sí, claro. En ese programa hemos hecho una auditoría que venía con los pasos normales y adecuados y con unanimidad de todos los auditores, y fue elevado con la firma de 4 auditores a una reunión de plenaria del colegio, donde se aprueban los informes el día de ayer. Justo el día de ayer salió publicado parte de este informe en un diario local, lo que generó cierta molestia porque evidentemente en ese sentido hay una norma dentro de nuestro instituto que los informes, si no son aprobados por el colegio, no pueden ser dados a publicidad. En algún lado se filtró ese informe, pero se puede haber filtrado porque nosotros mismos, por unanimidad, habíamos resuelto mandarlo ya a una de las juezas que nos requirió el expediente y el informe, que la jueza Servini de Cubría, y lo mandamos en el fecha 19 de marzo. No había motivos para no tratar. De golpe, el oficialismo nos informa de que ellos estaban dispuestos a pedir el archivo del expediente. Dentro de nuestras normas no está previsto que un expediente se archive sin tratar. Para nosotros es directamente un voto negativo al informe y nosotros lo consideramos como positivo, y de hecho, si bien los 4 votos resolvieron archivar el informe, nosotros como minoría hemos solicitado, y así se ha concedido, que el informe sea comunicado a los juzgados, a la jefatura de gabinete de ministros y al Congreso, que es nuestro mandante natural. De modo que para nosotros el informe va a tener efectos, va a tener buenos efectos, en el sentido de que pone en conocimiento de la opinión pública y de los organismos, y sobre todo el propio auditado, que es el jefe de gabinete de ministros, los hallazgos en el informe de auditoría. Porque lo que hicimos nosotros es un informe de gestión. En el informe de gestión se analiza cómo se desarrolla un determinado programa presupuestario, cómo se creó, qué normas lo rigen, qué dinero se invirtió en el mismo y cuál fue su finalidad, si se cumplió o no la finalidad. Y si uno analiza este programa, que desde el año 2009, mediados de 2009, hasta el 2012, que es la fecha en que nosotros auditamos, gastó más de 6.000 millones de pesos. Sí, un verdadero... Muy importante. Claro. Y si uno ve el origen del programa,
era un programa anunciado oportunamente por la presidenta que decía, ante la crisis de los clubes, la situación de los clubes y el problema que había por el convenio anterior relacionado con la transmisión de los partidos de fútbol, habían resuelto hacer un convenio de asociación con la AFA, mediante la cual la AFA cedía los derechos para transmitir los partidos y que los partidos lleguen por la televisión abierta a todo el país en forma libre y gratuita, y que además había una segunda parte del programa, una serie de compromisos asumidos por la AFA para sanear los clubes, darle orden en su aspecto presupuestario. Cosa que no ocurrió, sino por el contrario, bueno, los clubes están cada vez más quebrados, ¿no? Al mismo tiempo, ese programa supuestamente, vea, y en este sentido hay palabras textuales de la Presidenta de la Nación que dijo que bajo ningún punto de vista el programa implicaba subsidiar el fútbol, que es una actividad que muy rentable. Y dice, fíjese lo que le voy a leer textualmente lo que había dicho la Presidenta. No, la actividad del fútbol no necesita ser subsidiado. He escuchado y he leído en estos días que el fútbol iba a ser subsidiado por el Estado. Los que escriben esto saben que el fútbol es un negocio extraordinario, que no necesita ser subsidiado, sino simplemente tener la oportunidad de participar de las ganancias que el mismo produce como evento deportivo. Esa misma comercialización del producto que ustedes hacen es lo que va a garantizar el pago del mismo, y estoy segura, dijo, además que va a haber un excedente del contrato. Por eso hemos planteado que lo que exceda del contrato, del 50% iba a ir para los clubes de la AFA y el otro 50% para la promoción del deporte olímpico. Es decir, esas eran las finalidades. Nosotros en la auditoría vimos si esa finalidad se cumplió o no. La única finalidad que se cumplió es que los partidos se transfieren. Pero lo otro no se cumplió nada, porque el gobierno, sin razón alguna, sin ningún instrumento legal que lo habilite a cambiar, dijo, no comercializo la publicidad, toda la publicidad que pasó es oficial, y por lo tanto el costo de la transmisión se hace cargo del Estado, lo que implica un subsidio y el gasto de 3.000 millones de pesos. Solamente con un sponsor se hizo un acuerdo, que es con Iveco, y ese acuerdo es a cambio de prestaciones en especie, es decir, por algo sí, así un canje, un famoso canje. Un canje de vehículos y demás. Nosotros hemos hecho algunos análisis de los números en función de cuánto cuesta el segundo de una publicidad en un partido de fútbol, y nos da que Iveco está pagando más o menos el 87% menos de lo que debería pagar en cualquier transmisión normal. Paga un 23, digamos, del valor real de lo que cotiza un segundo en televisión. Y además, todas las contrataciones que se hacen después para la transmisión, los relatores, los periodistas, los comentaristas, la movilidad, etcétera, todas se han hecho en forma irregular, es decir, por el sistema de legítimo abono, sin licitación, sin concurso de precios y demás. Sí, elección directa, como pasa con la productora La Corte, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Por lo tanto, acá se está produciendo irregularidades graves, lo que nosotros creemos que deben ser investigadas y en algunos casos que lindan con lo delictual. Por eso hemos pedido el deslinde de responsabilidades. Claro, entonces, pasando en limpio, no se cumple con que los clubes sean saneados, que era el principal objetivo. Sí. No se sabe bien qué pasó con ese dinero porque los clubes están cada vez más complicados. Por otro lado, claro, muchos de los fondos llegaban a la AFA, que se suponía un organismo que no podía ser controlado. Una cláusula de garantía de que establecía 600 millones de pesos para el primer año. Sí. Y sobre eso, con la recaudación, supuestamente iba a haber más. Nunca hubo más. Nunca hubo una recaudación, se cumplió con los 600 millones. Eso después se amplió en 225 millones de pesos más, por un supuesto ajuste o una indexación que la misma ley prohíbe,
y se paga hoy 825 millones de pesos, más otros conceptos. Claro. Lo cual suma unos 6.000 millones de pesos desde 2009 hasta parte. Exactamente. Y lo de justamente la convocatoria de productoras que parecen, digamos, muy vinculadas a la gente que maneja y administra todo, y que no fue licitada. Y un aspecto más que en su momento, usted sabe, el propio Despuy lo contó en una nota que hicimos en La Cornisa TV, que decía que no tenían comprobado, porque no estaba terminado el informe, tal vez ahora sí usted me lo pueda rectificar o ratificar, que incluso no en todos los lugares llegaba el fútbol para todos. Hay lugares del país en donde no llega directamente. Sí, puede ser que así sea. Y esto no lo tenemos comprobado, el informe no dice eso. Pero lo que señala claramente una serie de irregularidades, y además, como todo informe de auditoría, lo que procura es que cesen esas irregularidades. Entonces hay una serie de recomendaciones que sería bueno que el jefe de gabinete las leyera, las escuchara y corrija todas estas cosas, porque con solo hecho de empezar a vender la publicidad y demás, eso se puede recaudar una suma muy cercana a lo que se está gastando, con lo cual se cumplirá la finalidad que se tuvo en vista. Claro, porque no es un problema de si es o no importante que el fútbol sea para todos, es un problema del manejo del dinero, de la administración de miles de millones de pesos. Así es. Del erario público, en definitiva. Exactamente, y eso es lo que no está claro, lo que genera sospecha y que debe ser regularizado. Doctor Pernacsetti, Gastón Jardel lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué significa que la AGN no investigue esto? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden existir? La AGN ya lo tiene al informe, ya lo ha hecho. Pero no lo eleva al Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las consecuencias? No, pero ayer el colegio, fíjese que hay una contradicción en la posición del oficialismo, porque dice, no queremos tratarlo, pero lo elevemos al Congreso, lo elevemos al jefe de gabinete y lo elevemos al juez de la causa, de modo tal que para nosotros es un informe de auditoría y ese es el carácter que le damos y por lo tanto puede ser usado por los juzgados porque hay evidencias sustentadas en papeles de trabajo que acreditan cada una de las afirmaciones que están en el informe. Y hoy más temprano, uno de los auditores que votó a favor de archivar, Vicente Brusca, dijo una declaración que 179 millones de pesos perdidos no son nada. ¿Qué tiene para decir sobre eso? Bueno, para el doctor Brusca puede ser que no sean nada, pero cuando son dineros públicos, un peso, 170 millones de pesos, es mucha plata, porque la obligación es administrarla toda correctamente y rendir cuenta de la misma. Doctor, decía, incluso hablando con Ocaña antes, que la Auditoría General de la Nación, un organismo obviamente prestigioso e independiente, con esta decisión o con esta votación, pierde poder de acuerdo a lo que creen muchos, que ocurre a partir de ciertas presiones internas y demás. ¿Usted cree que finalmente es así o podemos seguir...? Yo espero que vamos a seguir trabajando porque yo llevo ya casi 8 años en la auditoría y solamente y que sacamos informes muy duros, muy crudos y siempre por unanimidad. La presión debe haber sido muy grande en estos momentos, por eso pasó lo que pasó. Espero que esto no ocurra, porque nuestros informes son técnicos. Cuando la auditoría dice que hay una ventana que tiene un vidrio roto es porque lo hemos constatado, y no es que está medio roto, sino que está roto. Entonces, son hechos fácilmente constatables y es muy difícil estar en contra de los informes que están sustentados en normas de auditorías internacionales y cumpliendo los plazos que se indican para estas auditorías de gestión. Doctor Horacio Pernacsetti, auditor justamente de la Auditoría General de la Nación, le agradezco el contacto, le mando Gracias un abrazo. Hasta las 18 te acompañamos en Tardes Peligrosas.